Vecchio hermano. ¿Qué más, John? ¿Cómo estás? Bueno, aquí vemos ya 12 personas, simplemente para contarles que en 5 minutos estaremos acá. Perfecto. ¿Cómo va todo? Todo supremamente bien. Aquí estaba probando la conexión, esto está funcionando muy bien, la luz de hoy también está funcionando bien. Acaba de caer un aguacero, Por acá entonces, también. listo, bueno, 50, listo. No, a todos los que están entrando, en 4 minutos nos vemos. Chao, Perfecto. chao. 4 minutos. Dale. Bueno, chao. O seguimos. No, porque esto Sigamos. ya hay auditorio aquí, 70 sí, no, ya, no, 70. 70 vamos saludando a todos 79. No, esto ya, Ah, no, ya tenemos público. no, ya tenemos público, no, esto ya quiere decir que la gente sí está bastante interesada en las Qué distintas bueno. herramientas que nos permitan. Este celular me está últimamente molestando, como que se me apaga la pantalla cuando estoy hablando, pero bueno. Bueno, doctor Hernando, cuente pues hoy cuáles son los temas con los cuales vamos a procurar comunicarnos con todas las personas interesadas en lo que está pasando. John, hoy vamos a hablar un poquitico pues como del envejecimiento y esto es como una de las últimas preocupaciones y retos del siglo XXI, pues todos estamos como pendientes de cómo hacer para tratar de evitar como el envejecimiento de la piel. Y lo primero es pues como definir qué es el envejecimiento. Y conocemos pues que el envejecimiento es toda esa serie de mecanismos fisiológicos que hacen o que alteran la función del organismo y las funciones no solamente físicas, sino también intelectuales. Y la piel, pues, es básicamente la expresión visible de ese fenómeno. Entonces, como la piel es la expresión visible, pues eso hace que nosotros nos preocupemos mucho más por eso, porque la piel nos ayuda con ese tema de la interrelación entre las personas y además causa un impacto significativo pues en la calidad de vida, en la forma como nos vemos y como nos manifestamos ante los demás. Pues sabemos básicamente que la piel es ese órgano que nos protege como de las agresiones del medio externo, pero que no solamente tiene ese papel de protegernos, sino que también tiene el papel de controlar la temperatura y de otras funciones que son muy importantes para mantener la homeostasis del organismo. Y además de eso, es un órgano el más extenso pues, del cuerpo. Por eso genera mucha preocupación el tema de cómo evitar la forma o cómo evitar envejecer, cómo evitar vernos y mostrarnos ante los demás. Es importante pues el tema y es lo que nos trae esta noche aquí, pues vos sos un experto en el tema de envejecimiento y por eso estamos compartiendo esta noche contigo. Bienvenido, pues que no te había dado la bienvenida y el saludo de esta noche para todos. El doctor John Gaviria, el famoso y siempre bien ponderado. Doctor, adelante, háblenos un poquito y quiero que le contemos un poquito a la gente en el tema del envejecimiento, porque todos tenemos pues como muchas dudas. Ya había hablado un poquito que todos esos mecanismos que hacen que uno no solamente pierda todas esas capacidades, tanto físicas, sino también como intelectuales, porque es el envejecimiento en términos generales, pero la piel nos preocupa quizás un poquito más porque es esa parte visible. Y sabemos que hay varios tipos de envejecimiento, un envejecimiento que llamamos intrínseco y otro envejecimiento que llamamos extrínseco, y ese intrínseco hace referencia básicamente a todas esas o el deterioro normal que ocurre con la edad cronológica y ese envejecimiento extrínseco a todos los factores ambientales y externos que nos van a ayudar a que estos mecanismos intrínsecos sean un poco más acelerados. ¿Qué nos puedes contar y contarles pues como al público en relación al envejecimiento y otros factores que influyen, la inflamación y otras cositas que siempre vemos por ahí rondando y que hemos escuchado en los últimos años? Bueno, muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por esta invitación. Y pues muchas gracias a todas las personas que ya en este momento están aquí. Vemos 180 conectadas y uno dice, ¿por qué hay tantas personas preocupadas por el proceso de envejecimiento? Por una razón muy simple, es que a todos nos va a tocar. Todos nos vamos a envejecer. De hecho, es la aspiración genuina. Todos queremos llegar a viejos. Y uno
siempre se lamenta de que, uy, esa persona tan joven que se murió con 28, 30, 35, 40 años. Y el propósito de llegar a viejos, el de todos, es no solamente ser viejos, sino tener lo que llamamos hoy en día y que se llama en el mundo de la ciencia un envejecimiento exitoso. Porque no consiste envejecerse en acumular años y acumular achaques, sino en acumular años, acumular experiencia, pero al mismo tiempo acumular vigor, que sería lo ideal. Pero la pregunta clara que toda la gente se hace es, oiga, ¿qué es envejecerse? Mire, ¿sabe por qué nos envejecemos? Nos envejecemos porque nos inflamamos. Entonces todo el mundo habla hoy, ustedes, especialmente los que nos están siguiendo, son personas que están interesadas en estos temas de salud. Y entonces están oyendo el término inflamación por toda parte. De hecho, de una vez les digo, mañana a esta hora volveremos a hablar de inflamación, pero vamos a hablar es de la salud femenina. Y pasado mañana, el viernes, volveremos a hablar de envejecimiento, pero de herramientas musculares y de cómo se puede hacer para prevenirlo. Son, pues, lo hemos llamado la semana de la ciencia. Y acá hay un concepto y es que la inflamación, recuerden ustedes cuando se han caído, se han metido un golpe, pero piensen en el golpe más fuerte que se dieron, en la rodilla se inflamó y les dijeron hay que ponerse hielo primero, después paquetes calientes, porque la inflamación es un mecanismo que le permite al cuerpo repararse y para eso está diseñado, para que se repare. Pero miren, en la medida en que la curva de la inflamación baja y la de la reparación sube, hay un punto en que la inflamación se desvanece y uno reparó y ya no necesita estar más inflamado. Pero ¿qué es lo que se está dando hoy en día? Una cosa que llamamos inflamación crónica de bajo grado. Búsquenla así en Google. Google, pongan inflamación de bajo grado o inflamación crónica de bajo grado, o en inglés van a tener más información en revistas científicas, low grade inflammation, inflamación de bajo grado. Y la inflamación de bajo grado significa que uno siguió con un fuego lento, un arrocito en bajo, dicen en Colombia. Y ese fuego lento ya no repara, sino que degenera los tejidos. Es como si estuviéramos envejecernos y envejecernos mal, es como si estuviéramos metidos 70 años en una olla a fuego lento. O sea, se nos cocinan los órganos y un órgano cocinado deja de funcionar. ¿En qué consiste, y eso es lo que vamos a tratar de contarle a las personas hoy, en qué consiste tener entonces un envejecimiento exitoso? En controlar esa inflamación, en hacer que no nos inflamemos, pero eso empieza desde que estamos chiquitos. Y es una cosa importante porque veíamos que es que los cambios del envejecimiento en la piel son básicamente el adelgazamiento, la formación de arrugas, la aparición de manchas, todas estas cosas pues como que realmente nos preocupan por la apariencia física, pero tú hablabas de algo bien importante, ese tema de la inflamación de bajo grado. Y la inflamación de bajo grado no solo aplica para el envejecimiento, sino para todas aquellas enfermedades inflamatorias que antes creíamos que eran limitadas a la piel. Es el tema de la psoriasis, la dermatitis atópica, las enfermedades inmunomediadas, que son enfermedades que creíamos antes circunscritas a la piel y ahora sabemos que son enfermedades sistémicas, es decir, que abarcan todo el organismo y los órganos y que tienen esa característica en común, que es esa inflamación crónica de bajo grado que hace tanto daño sobre las células del organismo. Y que es eso lo que tenemos que intentar reparar. Mi amigo Y de Lucas ahí, pues, Ponti, básicamente... que Sí, aquí nos cuéntame. está saludando en Buenos Aires, en una de sus conferencias recientes, nos ponía en evidencia que hemos creído que la piel es un órgano como que estuviera desconectado del cuerpo. Y resulta que no, la piel no es un cuero aparte del cuerpo, Hernando. Nosotros, lo que pasa en nuestra piel es un reflejo de lo que pasa por dentro en el Nuestro cuerpo. interior. Y Total. viceversa. Lo que afecta a nuestra piel todos los días va a estar afectando a nuestros órganos internos porque, y ese es un concepto que estamos defendiendo con supremo interés en estos últimos años, que es la medicina de 360 grados. Todo está conectado con todo. Un hongo que tengamos en una uña puede tener que ver con la caspa que tengas en el pelo. De Entonces, acuerdo. ese tema de que
de que, doctor, es que desde que me dio la rasquiña aquí en el ojo, yo siento como más estreñimiento. No, eso no tiene nada que ver. No, eso sí tiene que ver. Sí tiene que ver, Todo, todo tiene que ver. todo Todo tiene tiene que que ver. ver. Claro, y en este tema, pues como el envejecimiento, hemos visto que lo que tú dices, hemos entendido cada vez y que con el paso de los años que hay varios factores y esto es un tema muy complejo, porque son varios factores que se involucran a la hora de crear todo ese daño celular y aumentar la inflamación. Y estos mecanismos exponen no solamente los mecanismos que habíamos hablado hace años intrínsecos, la parte genética o lo que llamamos genoma, que incluye los factores de herencia, la edad y el género. Eso es supremamente importante porque depende de todos estos factores cómo envejezcamos a futuro. Sabemos que los asiáticos envejecen más lento, por ejemplo, que los occidentales, pues eso lo hemos visto siempre, pero es esa parte genética que juega un papel importante. Y no solo eso, sino que ahorita vemos una interacción entre eso que llamamos el genoma, el exposoma, que son esos factores pues como externos que realmente los factores ambientales, la contaminación, el humo del cigarrillo, etcétera. Y lo otro que es el microbioma, que es muy importante y que tú sabes más de esto que yo, eh, que realmente juega un papel importante en el tema no solo del envejecimiento, sino también de la inflamación. Ahí hay una cosa muy importante que conecta esto que estás hablando ahora que mencionas el exposoma. Exposoma fue un concepto creado, además es simpaticísimo, por Daniel Wild. Wild en inglés traduce salvaje. Ajá. Y entonces cuando yo lo conocí, le dije, oiga Daniel, usted sí tiene un apellido Mente totalmente salvaje. conectado, sí, ¿no? Y conectado con esto del exposoma. Le mando, aprovecho, tengo que hacerlo porque estoy viendo aquí a mi amiga Sonia Rofé, a quien amo entrañablemente, otra víctima del huracán Hugo en Venezuela y se tuvo que ir a vivir a Chile, pero allá está otra vez triunfando profesionalmente como siempre lo hizo en Venezuela, una mujer inteligentísima y brillantísima. Gracias Sonia por acompañarnos hoy. Y con Sonia hablábamos mucho al principio de cuál era el papel de la oxidación en esto de la inflamación, Hernando, porque resulta que siempre que hablamos de inflamación, entonces decimos, ah, venga, pues si uno se envejece por inflamación, entonces tomemos Advil, tomemos ibuprofeno, tomemos antiinflamatorios no esteroideos o consumamos un antiinflamatorio bien potente como un corticoide. Y resulta que no. Resulta que hoy tenemos el conocimiento científico que sabe que la inflamación se perpetúa por oxidación. ¿Y qué es la oxidación? La misma que todos ustedes ven en un automóvil que está tirado en la calle al sol y al agua. Es exactamente la misma. La misma que ustedes ven en un tornillo y en una tuerca que se oxidan y que el tornillo después no se puede mover porque el óxido no permite extraer o generar movimiento en esa tuerca. Es la misma oxidación que tenemos en nuestros tejidos. ¿Cuál es la diferencia? Que el vehículo que está en la calle al sol y al agua, ese automóvil, no tiene ningún mecanismo protector anticorrosivo, excepto el que le pusieron el día de la fabricación, mientras que los humanos tenemos una producción permanente de sistemas anticorrosivos. Y esa producción permanente de sistemas anticorrosivos primero, se originan en nuestra dieta y en la dieta, para que se originen, tiene que ser en los vegetales. Y esto es algo supremamente claro y que predice la edad biológica de una persona dependiendo de los vegetales que empezó a comer en su niñez. Entonces, aquí ya venimos, Hernando, en tres conceptos. Primero, nos inflamamos porque nos envejecemos porque nos inflamamos. La inflamación la perpetúa la oxidación y los antioxidantes que producimos permanentemente tienen su origen en los vegetales. Entonces, con estos tres conceptos vamos a construir un cuarto y es edad cronológica versus edad biológica. Y eso para esto no hay que ser médico. Todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido, todos, particularmente los que tenemos más de 50 años, que nunca lo hemos visto envejecer. Y uno dice, venga, yo conozco, estoy pensando en un caballero de mi ciudad que no es amigo mío. Yo ese señor lo conozco desde niño, va a cumplir 80 años
Y la única impresión que yo tengo es que desde que yo tenía 8 o 9 años que lo conocía, y ese señor pues tenía 30 más que yo, tenía 40, y hoy va a cumplir 80, ese señor no ha cambiado nada, es el mismo. Y eso que se ve por fuera, casi siempre lo empezamos a ver nosotros los médicos en el consultorio. Hernando, ¿por qué te ha pasado a ti? Que entra Total. la viejita de 84 años que viene porque se quiere hacer algo para cuidarse su piel, no viene porque cuando tú le preguntas si de qué ha sufrido, no de nada. ¿Y qué drogas te tomas? No, ninguna. Ninguna. Y duermes toda la noche, sí, duermo toda la noche y estoy supremamente aliviada. Esa viejita de 84 años, cuando nosotros le aplicamos un cuestionario que estamos haciendo hoy con todos nuestros pacientes, que nos permite el cuestionario obtener una información de toda su vida desde el momento del nacimiento hasta hoy, podemos decirle, mire señor, usted tiene 84 años de edad, pero la investigación o anamnesis, que es el nombre médico, nos revela que usted realmente tiene 62. Y cuando usted tiene ese dato tan claro, usted dice, es que esta señora tiene 20 años menos de lo que dice su documento de identidad, y eso claramente se siente en todos sus sistemas biológicos. Y allí es donde nosotros podemos identificar como una herramienta basada en alimentación primero, rica en frutas y en verduras que tienen antioxidantes, y después suplementada con el conocimiento que tenemos hoy en día de los antioxidantes, que no son de síntesis porque todos provienen de moléculas de origen natural, pero que con los procesos biotecnológicos industriales se les hace una optimización. Entonces hoy tenemos antioxidantes nanoencapsulados, hoy tenemos una gran cantidad y variedad de antioxidantes que nos permiten terapéuticamente intervenir en las personas que no tuvieron la suerte de haber sido enseñados por sus papás desde la infancia, por ejemplo, a comer verduras. Sí. Y ahí empiezan a darse una gran cantidad de fenómenos. El lunes lo discutimos aquí, los que lo quieran ver con más detalle, estuvimos hablando de la microbiota y ahí está en mi cuenta para que lo revisen, el impacto que tiene en el envejecimiento haber nacido por cesárea o por parto natural, haber tomado antibióticos en la infancia o haber sido tratado, como nos enseñaron en dermatología, el acné con dosis prolongadas de antibióticos de 1 año y de 2 años, que eso es un contrasentido de la biología. Y hay que decirle hoy a todo el mundo, cuando un dermatólogo le mande antibiótico para acné, diga, no doctor, eso ya es medicina del siglo XIX, eso no se usa ya. Eso ya está totalmente superado, porque esa sumatoria de antibióticos sobre el principio de que ellos son inocuos, también participan en la perpetuación de la inflamación, en el daño de la microbiota y en dañarnos por completo lo que queremos, que es tener un envejecimiento exitoso. De acuerdo, ese tema de la microbiota es bien importante y lo hemos visto y todos hemos conocido pues el impacto del microbioma intestinal y la disbiosis y la alteración del microbioma intestinal en relación con las enfermedades cutáneas. Y últimamente han salido reportes de la asociación con acné, dermatitis atópica, psoriasis y otras enfermedades, pero hay algunos estudios también que han mostrado esa relación inversa de cómo el intestino o la flora intestinal también puede sufrir alteraciones debido a la exposición a la radiación ultravioleta. Y eso es un dato bien curioso y bien interesante. Es decir, la exposición a la radiación ultravioleta en la piel puede alterar el microbioma intestinal y eso demuestra como esa asociación bidireccional de estas dos barreras, exacto, la estructura de estas dos barreras, la piel y el intestino. Pero pues hemos visto, y tú los pusiste muy bien en tu live hace unos días, que antes creíamos que era solo la piel y el intestino, pero ya sabemos que otros órganos que pensábamos que eran realmente libres de microorganismos, pues realmente también residen microorganismos, y la microbiota es eso, esa serie, ese ecosistema, esos microorganismos que habitan ahí. Hay una relación bien importante, y eso que te decía, de la aparición de enfermedades inflamatorias, y no solamente en la piel, sino la relación de enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple, por ejemplo, que se ve más en pacientes en algunos estadios, pues en países donde realmente hay influencia de las estaciones, y en estos
pacientes, pues observamos que los bajos niveles de vitamina D predisponen a la aparición de esto, y esto realmente está influenciado por la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta D, pues sabemos que ayuda en la síntesis de vitamina D y muchos pacientes tienen relación con eso, es decir, que la radiación y lo que tomamos a través de la piel influye mucho sobre el desbalance del microbioma en el intestino y favorece la aparición de estas enfermedades. Por eso en los países occidentales y en los países que están más alejados de la línea ecuatorial observamos pues como más la aparición de este tipo de enfermedades. Podemos ver que es el impacto que tiene el microbioma, no solo en la enfermedad cutánea, sino en el resto de las enfermedades, es bien importante. Y eso que tú hablas, esa estructura, esa relación fuerte que ocurre entre estas enfermedades y el microbioma, pues es de mucha importancia para nosotros. Y en el envejecimiento ya cada día estamos entendiendo más esta relación. Cuando eso se da, entonces mira que empezamos a hablar. Hemos dicho hoy la inflamación, el envejecimiento producido por inflamación, perpetuado por oxidación y el vínculo que la microbiota tiene en perpetuar esa oxidación y esa inflamación. Y ahora mira el concepto, la irradiación que proviene del sol. Entonces, ¿cuáles los rayos que provienen del sol y que producen envejecimiento? Radiación ultravioleta, radiación infrarroja, la que transmite el calor. Cuando ustedes se ponen una bolsa caliente para un espasmo, el calor que los alivia es radiación infrarroja. Radiación visible, que es la que vemos en un día de plena luz, que es la luz visible. Y hoy en día se ha puesto el tema de la luz azul, que es la que emiten todos los dispositivos con los que ustedes esta noche nos están viendo. Entonces, mire esto, qué importante, porque resulta que esa irradiación que nos la han vendido en años recientes como un enemigo brutal del funcionamiento y del envejecimiento de la piel, resulta que ese enemigo sí se nos va la mano. Pero si nosotros no tenemos radiación ultravioleta, no vamos a poder hacer la síntesis de vitamina D, que participa en una gran cantidad de fenómenos biológicos. Entonces, tenemos que entender que el sol es de base nuestro amigo, pero que es nuestro enemigo si es el sol de mediodía, y que es nuestro enemigo si es que nos estamos proyectando en él. ¿Y qué es lo que sucede? Que todo indica, todos los estudios tienen claro que los seres humanos reciben toda la irradiación solar sumada de su vida antes de los 20 años. Porque antes de los 20 años es cuando las muchachitas y los muchachitos se tiran en una piscina a freírse, porque realmente eso es lo que se quieren hacer. Se tiran a freírse porque se quieren ver bronceados. Y hay algunos que mantienen ese hábito cuando están un poquito mayores, y esto es un fenómeno que incrementa el riesgo de dañarnos nuestros sistemas de reparación en el proceso de envejecimiento. Pero ojo con esto, miren. La pregunta es, ¿cuál es la solución entonces para la irradiación ultravioleta? Pues claro, los protectores solares. Entonces hay protectores solares que nos protejan de los rayos infrarrojos, o sea, del calor. No, no hay. Del calor, y ustedes lo ven, ¿qué nos protege del calor? Pues un ventilador o un aire acondicionado, porque ustedes van a seguir sintiendo el calor, no más. Pero realmente lo que biológicamente frena la cascada de eventos que nos produce la radiación infrarroja, o sea, el calor, son los antioxidantes. Y allí, el más importante de ellos, la superóxido dismutasa. Mire, la superóxido dismutasa tiene una historia apasionante porque fue descubierta en 1968 por Joe McCord e Irving Friedovich. He tenido el placer de conocerlos personalmente en los congresos en los que he asistido, porque ambos están vivos. Ya el uno con 90 años y el otro con 80. Y este par de personajes describen la superóxido dismutasa como una enzima que tenemos en nuestras células que nos defienden de que nuestras células exploten porque respiramos oxígeno. Y entonces ahí viene el concepto que hay que explicar. ¿Qué es un oxidante y qué es un antioxidante? Es que resulta que el oxígeno es un combustible, como la gasolina. Y ustedes a una gasolina la tienen lejos y le arrojan un cerillo, un fósforo, y eso se incendia. Eso pasa con el combustible oxígeno.
Es mucho más poderoso, de hecho, que la gasolina. Y cuando produce esa combustión, genera lo que se llaman unas especies reactivas del oxígeno, que la gente en la revista la conoce como radicales libres. Y entonces, ¿qué es que voy a tomar antioxidantes para combatir los radicales libres? Sí, tienen razón. Pues resulta que los radicales libres tienen un efecto nocivo en el envejecimiento, pero miren ustedes cómo volvemos al tema de que todo es veneno y nada es veneno, porque la dosis es lo que cambia aquí, porque el radical libre es el que, por ejemplo, nos defiende de las infecciones, porque tenemos un sistema celular que acumula un radical libre que se llama anión superóxido, y ese anión superóxido es el que nos va a defender contra las infecciones, incluido el COVID-19. Entonces, mire que empezamos a comprender que hay una medicina en 360 grados en donde todo está conectado y en donde hoy, bueno, entonces Friedovich y McCord describen la enzima, y cuando la gente empieza a comprender que la superóxido dismutasa estaba conectada con los procesos de envejecimiento, se empezaron a hacer experimentos primero en moscas, en la mosca de la fruta que vive 18 días, y cuando le producían una modificación genética para que produjera el doble de superóxido dismutasa, hacían que esta mosquita viviera 36 días. Y la gran sorpresa en la comunidad científica fue, wow, encontramos el elixir de la eterna juventud. Porque si un animal que su expectativa de vida son 18 días, lo ponían a vivir el doble, significaba que el hombre podríamos ponerlo a vivir de los 70 promedio que hoy hay en el mundo que vivimos, 140 años. Y esta mosquita vivió los 18 días perfectamente saludable, y los grupos de investigación se enloquecieron buscando por todo lado cómo obtener superóxido dismutasa para tomarla. Y no la encontraban porque resulta que no pasaba al estómago. Entonces encontraron una de origen bovino y se la inyectaron con un éxito fenomenal en las artritis a los pacientes con artritis reumatoidea en las rodillas. Y el éxito fue fenomenal porque estos pacientes que no podían caminar, que estaban tullidos, les inyectaban esto de origen bovino, repito, de una vaca, y se aliviaban. ¿Qué pasaba a la tercera inyección? Que el cuerpo humano rechazaba el origen bovino porque es un animal distinto a nosotros, y se dan unas reacciones alérgicas brutales contra eso. Hasta el año de 1999, un grupo francés de investigación patentó una superóxido dismutasa de melón. Y cuando patentó esa superóxido dismutasa de melón, en su momento ya había desaparecido ese boom de los años 70 de su búsqueda y nadie creyó que fuera posible. Ya estamos hablando de 1999, ya nadie pensaba en eso. Se habían dado al dolor de que no era posible producir una superóxido dismutasa de origen vegetal. Y cuando este grupo francés la creó, yo tuve la suerte de que esa patente llegó en el momento en que yo estudiaba en Francia. Entonces conocí de qué se trataba el mecanismo y el fenómeno. Eso se llama glisodina en Francia, en Colombia se llama aux therapy. Lamentablemente en América Latina no existe sino en México y en Colombia con esos dos nombres, glisodina en México y aux therapy en Colombia. Ojalá que existiera en todo el continente. Y este producto, que yo lo conocí, repito, cuando estaba estudiando en Francia, empezamos a usarlo muy tímidamente y le fuimos perdiendo porque, claro, era una molécula nueva, nos tranquilizaba su origen vegetal porque era un extracto de melón. Y la empezamos a usar y la empezamos a usar y empezamos a subir las dosis y empezamos a tener experiencia con ella y empezamos a descubrir que esta molécula quitaba la inflamación cuando nadie hablaba que la inflamación era la causa del envejecimiento. Nadie. Entonces nosotros dijimos, esto nos sirve para las enfermedades inflamatorias de la piel. Y la ensayamos en dermatitis seborreica y la ensayamos en psoriasis y veíamos que funcionaba. Y entonces ahí están las publicaciones en donde se hablaban de esos trabajos con este producto y fuimos aprendiendo cada vez más de él, y cuando llegó toda la investigación en envejecimiento entendimos que tomar superóxido dismutasa nos va a permitir, por lo menos teóricamente, tener una herramienta que disminuya nuestra inflamación endógena y que le permita a nuestras células poder vivir mucho más tiempo
y mucho más sanas. Y eso es la primera y más útil herramienta contra el envejecimiento. John, expliquémosles ahorita que hablas un poquito de que si disminuimos pues como estas especies reactivas de oxígeno que muy bien explicaste, pues disminuimos la inflamación. ¿Qué tienen en común la inflamación y la oxidación? Bueno, que imagínense ustedes que vamos a pensar en un incendio. Entonces, cuando en un incendio no, en una fogata que estamos haciendo para entretenernos con los amigos y en un momento de frío. Y en esa fogata es la inflamación. Y resulta que se nos está apagando el fuego, entonces traemos más madera. Y hay dos posibilidades, traer madera seca o traer madera húmeda. La madera húmeda va a tener una ventaja y es que va a generar una combustión más lenta. Y esa combustión más lenta va a hacer que ese tronco dure más. Pero si solo traemos madera húmeda, vamos a apagar la fogata. Entonces miren que nosotros necesitamos la inflamación como una herramienta de defensa. Y miren que si nosotros empezamos a creer que nos vamos a tomar toneladas de antioxidantes para frenar el envejecimiento, lo que podemos hacer es apagar permanentemente este sistema de defensa. Entonces, necesitamos un equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Equilibrio. No es que me llene de antioxidantes todo el cuerpo. No, 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 no. Lo que pasa es que como lo que nos comemos por ser industrial es comida inflamatoria, nosotros tenemos es un desequilibrio hacia lo inflamatorio y estamos inflamados permanentemente. Mire, la inflamación empieza con nacer por cesárea, empieza con no comer verduras en la infancia, con tomar antibióticos innecesarios en la infancia. Es que el antibiótico no es que no se use, es que hay que usarlo cuando tenemos una enfermedad infecciosa. Pero no es cada vez que tenemos gripa, vaya y tome antibióticos, es que el antibiótico no es para la gripa. O como todos los que están hablando ahorita pues en COVID diciendo que es que hay que tomar antibióticos, señores, pongan cuidado, pongan cuidado. Entonces, resulta que la, la oxidación es en esa misma fogata que le estoy contando, como si yo tuviera permanentemente en la fogata un suministro que puede ser de un oxidante leve, entonces echo alcohol en la fogata y cuando le echo alcohol en la fogata se enciende, o de un oxidante fuerte y le echo es gasolina. Entonces, allí es donde los sistemas oxidativos que todos vienen de la dieta fundamentalmente se agravan. Y entonces la gente dice, oiga, y entonces el ejercicio, ¿cuál es el efecto que tiene? Mire, el ejercicio inteligente ayuda a apagar el incendio de la inflamación. Pero cuando hacemos ejercicio de alta competitividad, esas personas que se montan en una bicicleta y recorren 3.000 kilómetros, que en la Vuelta a Colombia, en la Vuelta a Francia y todo esto, y los vemos en nuestros campeones. Miren, miren nuestro campeón del Tour de Francia, Nairo. Ustedes lo ven y este muchacho parece un viejito, porque tiene una condición de producción de oxidación brutal y resulta que seguramente no le están dando los suplementos que requiere en términos de antioxidación para poder limitar eso. Entonces ahí es donde entendemos el concepto que vamos a hablar el viernes aquí o en un live en donde vamos a hablar de ejercicio inteligente. El ejercicio que hoy en día conocemos que realmente prolonga la vida, que realmente te activa todas las funciones neuroendocrinológicas que tiene el ejercicio. Y a esto, lo más importante, y lo hemos dicho siempre así, usted quiere asegurar una larga vida, entonces construyala con una juventud seductora. ¿Pero a qué llamamos juventud seductora? No es a tener 90, 60, 90 de medidas. No, no. Juventud seductora es entender que desde niños y desde jóvenes tenemos que alimentarnos muy bien, y alimentarnos muy bien no es comer mucho, porque no es que entre más comemos más nos alimentemos, no, es comer, otra vez vale el término inteligente, una dieta rica en frutas y en verduras, no comer entre comidas, comer lo que hay que comer una, dos o tres veces en el día, no estar comiendo entre comidas.
Después, entender que la fiesta es muy buena, pero todo lo que nosotros hacemos en la adolescencia, de trasnochar y de parrandear hasta altas horas, se guarda en un daño biológico que se produce y que lo vamos a notar después. El alcohol y especialmente las grandes borracheras son un deteriorador de este sistema de oxidación antioxidación brutal. Y está el otro mecanismo, cuando hablo del trasnocho, que es la ruptura del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? ¿Qué es el reloj circadiano? Es un sistema mediante el cual, con la luz de las 6 de la mañana, se prende nuestro sistema celular y con la oscuridad de las 6 de la tarde se apaga el sistema celular. Todo ese ritmo circadiano cambió con la electricidad, porque la electricidad nos alargó, porque resulta que los sensores de luz que tenemos en la retina y que se comunican con el hipotálamo por un tracto que se llama tracto retino-hipotalámico y que no tiene sino una función, decirle al hipotálamo, hay luz, y el hipotálamo interpreta eso como está de día. Y el hipotálamo manda desde aquí, que es la torre de control, una señal a todo el cuerpo que dice, señores, está de día. Y entonces todo el mundo empieza a funcionar. ¿Qué sucede cuando al llegar la noche, miren que hoy en día cada vez sabemos más eso, la diferencia entre la luz cálida y la luz blanca? Que la luz cálida, que es la que tengo yo aquí hoy, es una luz que en este tracto dice, esta es una luz que se está preparando para que este señor se vaya a dormir. En cambio, la luz blanca es una luz que está diciendo, no, es mediodía. Y entonces, ojo, porque no debemos tener luces blancas en nuestras casas de habitación, y menos donde tenemos niños. Y ojo, porque ahí viene el otro impacto, el de la luz azul de las tabletas, de los celulares, en el ojo de ustedes adultos, pero más en el ojo del niño que le está rompiendo el ritmo circadiano, porque esa luz azul le está llevando al cerebro a ese niño la información de que es mediodía. Y entonces, como parte del proceso de envejecimiento, nosotros tenemos que habituar a nuestros hijos a que a las 6 de la tarde apaguen todas las tabletas electrónicas y tenemos que habituarnos nosotros mismos a que tenemos que desconectarnos de ellas para que no se le esté dando la orden al hipotálamo de que es mediodía, porque él cree que es mediodía cuando recibe una gran luz y eso rompe nuestro ritmo circadiano y empieza a producir la otra gran pandemia que tenemos ahorita, que es las alteraciones en el ciclo de sueño. ¿Y qué hace el sistema? Miren que esto es una maravilla porque todo se conecta. Todo se Cuando conecta. nosotros rompemos el reloj circadiano, por ejemplo, los médicos que hacemos turnos nocturnos, bueno, los dermatólogos ya no, gracias a Dios, Gracias. pero cuando estábamos en entrenamiento, Hernando, estábamos en los hospitales trabajando a medianoche, lo que le está tocando a todos nuestros colegas hoy en nuestros hospitales atendiendo el COVID es aterrador porque pues simplemente ya no se descansa. Entonces, ¿qué hace el sistema? Utiliza para regular eso todos los mecanismos de compensación antioxidantes. Y hay una medición de un estudio espectacular que se hizo en los Estados Unidos hace 10 años, en donde agarraron enfermeras de turno nocturno, allá habitualmente son latinoamericanas o son del este europeo, que llegan a trabajar de noche porque les pagan el triple y entonces pueden tener un mejor ingreso y hacer mejor su vida. Y agarraron a estas enfermeras y ¿cómo te parece que les encontraron que después de un año de hacer turnos nocturnos, lo que se llama el estatus antioxidante total lo tenían borrado? Borrado, ya no tenían sistema antioxidante. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo se gastó todo su sistema antioxidante para hacerle creer a las células que estaba de noche y que ya estaban descansando y que estaban durmiendo. Por eso mire que cuando me dicen que se murió una persona joven por COVID y que no tenía comorbilidades, yo siempre pregunto, venga, cuéntenme cómo dormía. Y pues te estoy contando porque lo he preguntado a las personas que me han tocado en mi entorno y me dicen, ah, no, ese muchacho no dormía porque ese muchacho estaba haciendo un doctorado y estaba trabajando. Entonces él se le iba todos los días hasta las 6 de la mañana. Claro, lo agarró el COVID y lo agarró sin ningún sistema de defensa antioxidante porque el COVID es fundamentalmente un inflamador.
Y resulta que ya hemos dicho que los antioxidantes son nuestro más potente sistema de control de inflamación. Sí, de acuerdo. Eso que hablaste, pues como que refuerza mucho ese término de exposoma acuñado por White en el 2005, eh, que básicamente esos factores ambientales influyen de manera importantísima en el envejecimiento, y no solo los factores ambientales, sino los propios factores y el estilo de vida de cada uno. O sea, la alimentación, el hábito de fumar, el hábito de tomar licor, todas esas cosas influyen importantemente en el envejecimiento de las células. Y ese pobre potencial de reparación de esas células, porque en eso consiste, básicamente hay un pobre potencial de reparación, y hay un término también muy importante que hablamos de inflamación y hablamos de todo, pero sabemos que con el envejecimiento también vamos perdiendo ese potencial de defensa del sistema inmunológico, y por eso también estamos más susceptibles a que con el tiempo y con la edad cronológica aparezcan tumores y otro tipo de cosas, porque entramos en eso que se llama inmunosenescencia, que es que el sistema inmunológico también entra en ese déficit, y que inicialmente en algunos con la edad también puede haber un aumento de esas citoquinas proinflamatorias o esas sustancias que aumentan la inflamación, pero la barrera de defensa contra agentes infecciosos pues está disminuida. Y no solamente contra las infecciones, sino contra la cicatrización de heridas y otro tipo de cosas. Entonces, es bien, bien importante impactar a la hora de tomar decisiones de antienvejecimiento en cada uno de nosotros, en cada uno de esos aspectos que hemos mencionado durante toda la noche. Y ahí es donde nos conectamos con el tema del envejecimiento cutáneo, porque resulta que a la gran mayoría de lo que nos están viendo hoy, lo que les preocupa es arrugarse y deteriorarse toda la piel y la flacidez y que qué vamos a hacer, Dios mío, con todo esto que se nos vino encima. Y entonces lo estamos llamando hoy toda la estrategia de recuperación o de la dermatología desde adentro. Porque es que resulta que no podemos pretender aliviar una piel solamente con remedios tópicos. Necesitamos entender que es desde adentro. Y lo acabas tú de decir. Es que tú fumas, no puedes seguir fumando. Es que tú trasnochas, tienes que hacerlo mucho menos. Es que no me gusta la ensalada. Es que ¿quién te dijo que eso es opcional? Es que, es que no es que te guste o no la ensalada, es que te la tienes que comer. Es que no me gusta hacer ejercicio. ¿Quién te dijo que eso es opcional? Es que hay cosas, Hernando, que no son opcionales. Consumir ensalada y hacer ejercicio no es una opción que nosotros podamos desdeñar o que podamos decir, no, es que a mí no me provoca. No, resulta que nos toca para mantener una juventud seductora, que juventud seductora es tener el vigor para poder estar las 18 horas de nuestra actividad física y laboral íntegros. Mire, una de las preguntas que hacemos en nuestro cuestionario es, ¿usted cuánto le dura la pila, la batería del día? Y nos hemos sorprendido. Acabamos de hacer una tabulación, tomamos al azar 100 pacientes mujeres a las que le hicimos esa pregunta. Y óyeme, Hernando, a 50, o sea, al 50%, contestaron que la pila no les va más allá de las 3 de la tarde. Y les parece que eso es normal porque cuando le preguntan a su compañera de oficina, tiene lo mismo. Y resulta que cuando la pila te dura menos de lo que te debe durar, es porque estás inflamado. Y si estás inflamado, es porque estás envejecido. Y entonces ahí ya empezamos a hablar del concepto contrario al de la introducción de este video. Señora, usted tiene 39 años de edad cronológica, pero su edad biológica es 57. Entonces, no vuelva a decir que tiene 39 porque está en 57. Y tenemos el conocimiento y la ciencia para bajarla de 57 hasta 39 y la podemos bajar hasta 35, ojalá hasta 30. Pero para eso hay que hacer una intervención en los hábitos de vida. No es con medicamentos, es dándole suplementos con antioxidantes, con probióticos y con los cambios en los hábitos de vida, exactamente lo que acabas de mencionar. Ahora que hablas de probióticos, me parece como interesante. Yo hablé un poquito al principio, pues como de la noche, el tema del microbiota, la microbiota.
¿Y qué importancia tiene la microbiota en el envejecimiento? ¿Qué sabemos hasta ahora cómo actúa la microbiota en el envejecimiento cutáneo? Ya habíamos hablado un poquito de esa relación del eje intestino-piel y desde hace más de 80 años ha venido hablando la relación que existe entre la depresión, la alteración del microbioma cutáneo, la aparición del acné, por ejemplo, y se creía que a veces los estados de ánimo, la depresión, la ansiedad producían una alteración en el microbioma intestinal y eso producía un aumento de la permeabilidad intestinal y un aumento de las citoquinas, esas sustancias inflamatorias que finalmente producían inflamación visible en la piel en esas personas susceptibles. Entonces, hablemos y expliquemos un poquito, tú que eres experto en este tema del microbiota, de la Mira, microbiota, ¿cómo la, afecta la microbiota en el envejecimiento? la microbiota es un universo es el universo de microbios que tenemos absolutamente en todo el cuerpo. Entonces empecemos con algo tan latinoamericano, el hábito de purgarnos contra los parásitos porque vivimos en países tropicales que están llenos de parásitos. Hoy sabemos que los parásitos se desarrollaron para enseñarle a nuestro sistema inmune un truquito y es a que no nos den alergias. Y entonces por eso hoy la gran herramienta era la contraria de cuando yo estudié medicina. Cuando yo estudié medicina, el niño alérgico le decían, ¿cómo es que usted tiene perros y gatos en la casa? Los tiene que sacar. Hoy es lo contrario. Usted tiene un niño alérgico, consígale perros y gatos. Porque lo que necesita ese muchachito es un universo de microbiota, que mi hija alérgica tiene perros y gatos, y mi mamá que creció en el mundo mío, en donde era el total rechazo por las mascotas porque transmitían enfermedades, a ella le ha dado muy duro aceptar que mis hijos tengan perros y gatos porque para mí es una herramienta terapéutica. ¿Por qué? Porque enriquece la microbiota. Óyeme pues. Entonces, primer hábito, que hay que purgarse cada año porque es que vivimos en Colombia, en Venezuela, en Perú, en México y que aquí abundan las amibas. No, no, las enemibas, que tenemos el chiste, las amibas, no, las enemibas. No, 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 señores, uno se purga si tiene síntomas. Ojo, porque es que los parásitos en exceso nos dan enfermedades y ahí es donde se tiene que purgar. Pero uno tiene que tener un numerito poquito para que nos sirvan a nosotros en nuestras funciones biológicas. Miren esto, que esto es una ruptura total con el concepto que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, que había que estar sin un solo parásito. No, uno necesita algunos. Esos parásitos tenemos unos en la piel, por ejemplo, lo llamamos el Demodex folliculorum, muy presente en una enfermedad que se volvió otra pandemia, que es la rosácea. ¿Y por qué el Demodex folliculorum está en rosácea? Porque es que resulta que la rosácea realmente no es una enfermedad de la piel, es una disbiosis, o sea, una alteración de toda la microbiota que se manifiesta en la piel y cuando tú tienes desconectadas todo el ecosistema, al estar desconectado el ecosistema, entonces prolifera ese Demodex folliculorum. Pero Esto, miren, perdón, te interrumpo un poquitico ahorita que estás hablando del tema de desfoliculorum porque me parece muy importante, porque muchos pacientes llegan a la consulta pidiendo mejorar la textura de la piel y observamos a esos pacientes que a veces tienen una piel áspera y nosotros en nuestra consulta podemos ver esa hiperkeratosis del folículo, que el folículo está un poquito hiperkeratósico y si vemos con el dermatoscopio podemos ver colas de Demodex folliculorum, pero la apariencia de la piel nunca le va a mejorar si nosotros no mejoramos esa disbiosis, si nosotros no mejoramos ese número, disminuimos ese número o ese sobrecrecimiento del Demodex folliculorum. Y te quise interrumpir porque es importante y yo lo veo mucho en mi consulta, que es que la gran mayoría de pacientes tienen ese desequilibrio que tú estás hablando, esa disbiosis, y ahí vemos ese sobrecrecimiento de este parásito llamado Demodex folliculorum que afecta en términos generales la apariencia, no solamente visual, sino al tacto de la piel de cada uno. y además que produce una reacción inflamatoria de bajo grado persistente. Mira, Persistente. una de las cosas interesantes que me ha permitido ahora la teleconsulta con la llegada de la pandemia es poder mostrarle a los pacientes en las fotos que ellos me envían con su celular, cómo en la primera consulta, y ellos no se daban cuenta, eran rojos. Y cuando viene la consulta a los 3 meses, ya son pálidos. Y se les mando la foto y les digo, miren la diferencia. Y dicen, esto no es posible. Y yo, sí, mire que usted era rojo. Y solamente les invito a todos los que nos están viendo, háganse esta prueba, tómense una selfie así.
en donde comparen el color de la cara con el color del brazo y ustedes van a descubrir que están inflamados, que tienen la cara roja, que su brazo es pálido y que la cara roja. Háganlo con una selfie ahora cuando termine este live y van a decir, Dios mío, yo ya estoy cursando con inflamación. Entonces, volvemos a la microbiota. Esto es un ecosistema. ¿Qué significa ecosistema? Que si ustedes se encuentran en una selva que está llena de tigres, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a conseguirnos un veneno para los tigres, porque es que esto se llenó de tigres. Y echamos el veneno para los tigres que llamamos un antibiótico X, Y o Z, como los antibióticos del Helicobacter pylori. Y resulta que no, que es que el problema cuando en la selva de África proliferan los tigres es que se acabaron las hienas. Y resulta que las hienas nos caen gordas a todos, porque desde las películas de Walt Disney hasta siempre hemos dicho que traidores y ventajosos como una hiena. Así tenemos nosotros microbios en el intestino, que tienen que existir allí como hienas, pero para que el otro microbio no prolifere en exceso. Entonces, ¿qué hacemos con las intervenciones terapéuticas? Damos cócteles de probióticos dependiendo de la necesidad de cada paciente para reequilibrarles el ecosistema. Para que si hay mucho tigre, les ponemos muchas hienas para que esas hienas sean las predadoras del tigre y entonces disminuya su número. ¿Y qué pasa cuando se acaban los tigres en la sabana africana? Si hay menos tigres, van a poder proliferar las cebras y resulta que como los tigres acabaron con todas las cebras, se llenó eso de pasto abundante en toda la cosa y el pasto empezó a asfixiarlo e inundarlo todo. Y resulta que no, se necesitan muchas cebras para que se coman el pasto y muchos ñus para que se coman el pasto. Entonces esto es un ecosistema en donde todo se necesita y todo está en equilibrio. Necesitamos bacterias, parásitos, esto. ¿Cuál es el problema, Hernando? Que desde Pasteur hasta hoy, como resulta que, y el lunes lo veíamos en el live con Gabriel Vinderola, porque yo le dije, Gabriel, ¿cuánto es el porcentaje de bacterias que dan enfermedad? Óyeme, ni el 1%. De las bacterias que hay en el planeta Tierra, ni el 1% producen enfermedad. Y nosotros vivimos en el universo en donde creemos que tenemos, si se llama así, la hipótesis de la higiene, que producir un proceso de esterilización y de limpieza de todo. Yo tengo un tío cirujano que hace brigadas de salud en los puestos de salud campesinos, veredales, aquí en Colombia. Y él hace brigadas de salud, se viene con sus amigos anestesiólogos y todo, y en lugares que no tiene quirófano, hace cirugías de todo tipo. Y cuando le pregunto por su tasa de infecciones de las cirugías en lugares rurales, dice, ninguna, es mucho menos que la de los hospitales. Yo por eso opero mejor en un puesto rural que en un hospital, porque en el puesto rural, y esto está descrito por una querida amiga que se llama María Gloria Domínguez Bello, en donde demostró que en las casas de los indígenas de los indígenas del Amazonas venezolano, ella es venezolana, en los indígenas del Amazonas venezolano, ella hizo unos estudios en las casas y demostró que la microbiota de las paredes de las casas es la misma que la del indígena, la de uno, la interna. O sea que nosotros vivimos en un caldo que es el universo de las bacterias. Y que ese universo de las bacterias, cuando lo cuidamos bien desde la infancia, estamos asegurando un envejecimiento exitoso de todo nuestro sistema biológico. Ahora, que tú dices una cosa importante que dices en relación como que no todas las bacterias son malas, y es algo que veíamos y con lo que hemos venido cambiando el concepto en los últimos años en relación al tratamiento del acné. Por ejemplo, creíamos que todas las especies de Cutibacterium acnes que encontrábamos en la unidad pilosebácea pues eran patógenas. Y lo que hacíamos era darle antibióticos a todo, pero resulta que hay especies de Cutibacterium acnes que también producen antioxidantes exógenos y eso puede tener un papel benéfico para la piel. Entonces, no todas las bacterias que tenemos y que queremos acabarlas con el uso de antibióticos indiscriminadamente y por siempre, y cada vez vemos que el concepto de la inflamación crónica de bajo grado ha venido cogiendo más importancia para muchas enfermedades y que el uso de antibióticos cada día va en descenso y que cada vez más lo utilizamos mucho menos.
Bueno, yo quiero aprovechar porque tenemos unos poquitos minutos aquí, algunas preguntitas pues como que tenemos por acá. Eh, Algunos tips para el antienvejecimiento, como para tratar de no envejecernos, como, ¿cómo hacemos? Para tener para tener ese envejecimiento exitoso, más bien sería la palabra, no Mire, para no tips, envejecernos, porque much- el sí, envejecimiento intrínseco es incontrolable en es algunos casos, inevitable. inevitable, pero ¿cómo hacemos para tener ese envejecimiento exitoso? Mire, muchachos, primero, madruguen a levantarse y madruguen a dormir. O sea, hay que ponerle cuidado a las gallinas. Las gallinas están, apenas se apaga la luz, el sol se acuesta, ellas se van a dormir también. Eso sería lo ideal. Es muy difícil en este tiempo, pero hay que procurar levantarse muy temprano y acostarse temprano. O sea, tener horas de sueño, ojalá más de 7. Primer tip. Segundo tip, enseñarle a nuestros hijos desde niños a comer frutas y verduras en forma abundante. No es un poquitico, un media lechuguita y medio tomatico. No, 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 no. Nuestros hijos desde niños tienen que habituarse a comer frutas y verduras abundantes. Y la pregunta, ¿que cuál fruta y cuál verdura? No, variadísimas, porque la, el éxito de la microbiota es la diversidad. ¿Y de qué depende esa diversidad? De la diversidad en la dieta. Entonces, los que de todo comemos, de hambre no vamos a morir, pero no solo nosotros, sino nuestra microbiota. Y el otro tip es que cuando ya no hemos tenido eso, cuando no comimos, porque en el cuestionario que le hacemos a nuestros pacientes, lo hemos venido modificando en la medida que ellos mismos nos enseñan. ¿Y usted come verduras? Uy, sí, un plátano así gigantesco. ¿Y hace cuánto? No, ahorita por la pandemia. Ajá, ahorita, ¿y cuántos años tiene usted? 54. Ah, y ahorita, o sea, y los 53 anteriores, no, 53 anteriores, no, yo no tenía tiempo de comer verduras. Entonces, ojo, porque cuando tenemos ese acúmulo de 20, 30, 40 años, necesitamos un suplemento con antioxidantes. Ahí no vamos a alcanzar con solamente la ensalada grande, reponer el déficit que se nos vino acumulando a lo largo de la vida. Entonces, esos tres tips, el sueño, los vegetales y los suplementos con antioxidantes y con probióticos, pero hay que recordar esto, aunque ellos son suplementos nutricionales, para que tengan efectos terapéuticos necesitan tener un entronque con la historia clínica. No es tomen antibióticos, perdón, antioxidantes y tomen probióticos. No, 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 no. Depende de lo que tenga tu historia clínica como información, los que te vas a tomar para que ellos te funcionen y tengan éxito. Eso, digamos, como tips generales para poder tener un envejecimiento exitoso. Pero esos tips valen y esos trucos para cuando estamos jóvenes, porque dormir bien, comer harta ensalada y hacer ejercicio, se me olvidaba ese, pero es que como vamos a hablar de esto el viernes, del viernes vamos a hablar cosas extraordinarias con detalle con esto. Eh, el, eh, Estos tips sirven para tener lo que he dado en llamar una juventud seductora. Tú haces esto cuando estás joven, entonces tendrás una juventud seductora, o sea, serás vigoroso y eso se va a prolongar en el tiempo y cuando tengas 60, 70, 80 tendrás un envejecimiento exitoso. Bueno, yo creo que el tiempo se nos acabó. Eh, ya sabemos los tips para tener ese envejecimiento exitoso. Ya habíamos hablado de todos los mecanismos. Hablamos de esposoma, microbioma y genoma. Importantísimo en el envejecimiento y todos los tips para tener ese envejecimiento exitoso. John, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros esta noche y bueno, gracias a la PO también por la invitación y a Enviotech por abrirnos este espacio para compartir con Gracias, todos ustedes. Hernando, por tu invitación. Muchas gracias por esta invitación a estar aquí. Muchas gracias a nuestro gran número de asistentes que nos acompañaron esta noche y a dormir. Ese es el secreto, a dormir desde temprano. Una. Chao, chao. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.